Hay toda una controversia con respecto a las relaciones del actual ministro de Educación y a las razones del cambio, porque es otro cambio que llamó la atención. El profesor Cadillo, que era el anterior ministro de Educación, es una persona altamente calificada para el cargo, es un especialista en educación, un innovador en educación, y que estaba trabajando con ahínco para producir los cambios que son necesarios en la educación pública en el Perú. Sin embargo, sorprendió que a la hora de producirse los cambios en el gabinete fuera él uno de los reemplazados. Y para hablar sobre esto estamos conectados con Eli Ocaña. Él es decano del Colegio de Profesores del Perú. Muy buenos días, profesor. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenos días a tu misma audiencia. Un saludo cordial por tu programa diario que nos permite informarnos diferentes temas del que interesa al país y a los educadores. La primera interrogante que tengo, ¿cuál es su opinión, cuál es la opinión de ustedes con respecto al nombramiento del nuevo ministro de Educación, el profesor Gallardo? Es decir, porque se ha dicho que él está directamente asociado al FENATE, a la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, que es el sindicato al que pertenece el presidente, y que si existiendo una situación, digamos, en la que hay otro sindicato que tiene más historia, ¿no es cierto?, que es el SUTEP. Es decir, ¿cómo se manejaría esta situación de ser cierto que el actual ministro de Educación es integrante de uno de los sindicatos magisteriales? ¿Esto es así o no? En principio, Nicolás, lo que más deseamos todos los peruanos es la estabilidad, la confianza de la población a las políticas que desarrolla el gobierno. Necesitamos que haya responsabilidad y un buen diálogo y concertación entre los poderes del Estado, poder ejecutivo y poder legislativo, pero además también los cambios ministeriales deben estar orientados a la necesidad de fortalecer justamente ese diálogo y a tomar decisiones que nos permitan a una buena convivencia en mediano y largo plazo, dando confianza a los padres de familia, a los estudiantes. El ministro Cadillo efectivamente es un joven profesional muy reconocido, académicamente bien formado, y además también era parte que permitía una relación muy abierta con el mundo académico y profesional del sector educación, lo que daba y generaba confianza. Sin embargo, era un ministro de Educación con mucho criterio pedagógico y técnico, pero y no respondió, tengo entendido así, políticamente a los intereses y a las aspiraciones por el cual el presidente Castillo había iniciado su carrera política, es decir, la organización de un nuevo sindicato como el FENATE Perú. Y por tanto, la presión de ese sector político desde un principio, desde el momento de la elección del ministro Cadillo, existió en el sentido de que no estaban de acuerdo ellos lo que querían era un representante político, partidario y que refuerce al sindicato. Y entonces, en la medida de que iba a haber un cambio en el Ministerio del Trabajo, lo que ellos intentaron es buscar un ministro de Educación que, sin haber motivos en ese momento, necesitaron ellos tener un ministro de Educación muy ligados políticamente y hasta casi ideológicamente al sector de ellos, ¿no? Y por tanto, según muchos informes, según todas las evidencias, obviamente el profesor Gallardo representa a eso, y eso es inocultable, eso nadie lo puede negar. Están las informaciones, los medios periodísticos, las evidencias, los discursos, las fotografías, lo demuestran así. Por tanto, el presidente lo que ha querido es un ministro condescendiente con sus fines y objetivos políticos sindicales en el campo magisterial. Pero más allá de eso, estimado Nicolás, lo que quisiéramos es que efectivamente cuáles son las propuestas educativas que tenemos que discutir hoy en bien de la educación. Allí hay varios temas. Por ejemplo, en la etapa electoral, el presidente manifestó que va a invertir no menos del 10% del PBI para educación. Sin embargo, el presupuesto para el 2022 solamente llega al 4.2, ni siquiera al 6% de PBI, tal como indica la norma constitucional.
Por otro lado, hay grandes demandas hoy, la necesidad de tener escuelas con infraestructura mejorada. Necesitamos instituciones educativas debidamente implementadas, que tengan conectividad, que garanticen espacios para el retorno a la semipresencialidad o presencialidad después de la pandemia. Porque sería inadecuado, Nicolás, que los docentes y los estudiantes retornemos a la escuela en las mismas condiciones que la prepandemia. Y habiendo diagnosticado grandes falencias en salud, en educación y muchos otros aspectos, en derechos laborales durante este tiempo, tengamos que volver a la escuela mirando las mismas condiciones, sin mayor inversión, sin mayor presupuesto, tal como se había manifestado. Por tanto, creo que aquí hay grandes retos y pediremos al ministro de Educación que, así como antes se exigió en las calles mayor presupuesto, mayor inversión, capacitación, actualización, respeto a los derechos profesionales de los educadores, en este periodo que ahora es posible ser atendido, efectivamente se realice, se cumpla, porque allí están pendientes, por ejemplo, la necesidad del concurso de nombramientos con transparencia, con una buena evaluación que permita seleccionar a los mejores docentes, pero también a los docentes que han adquirido muchos derechos a lo largo del tiempo, que tienen mucha experiencia. Nos ha parecido un poco incongruente, por ejemplo, que algunos congresistas hayan pedido de que se reduzca algunas condiciones de la evaluación. Al contrario, nosotros como maestros hemos manifestado que la evaluación debe ser la más adecuada posible, pero se valore los dos aspectos, la formación profesional y académica, pero también la experiencia con el tema de la evaluación de su desempeño docente. Y entonces hay que combinar así. Por otro lado, también necesitamos, por ejemplo, el pago de la deuda social, necesitamos el reconocimiento de los derechos que el docente requiere al 100% del CTS, incluido también el valorar la remuneración de los docentes cesantes y jubilados. Es decir, Nicolás, hay muchos temas que discutir, pero el problema es debatir en esta etapa. ¿Cómo se hace, profesor Ocaña? Es decir, el déficit es solamente en infraestructura educativa, y la primera vez que se dio una cifra clara sobre eso fue acá, y la dio el entonces ministro Alfaro, cuando era ministro, y de esto ya pasaron años, era de 100.000 millones de soles. En esos momentos, ahora es bastante más que eso, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo haces para superar esa brecha? Es decir, ¿cómo vamos a hacer para resolver el problema? Es decir, en términos de infraestructura, los números son que más del 50% de los colegios tendrían que ser traídos abajo y vueltos a hacer, o construir nuevos colegios. Entonces, ¿cómo hacemos? Es la pregunta. Porque con las asignaciones presupuestales, así se le dé el 10%, no alcanza. O sea, vamos a necesitar años para resolver esa brecha. Y estamos hablando, profesor Ocaña, solo de infraestructura física. No estamos hablando de la necesidad de que acceso a todas las tecnologías modernas, a las deudas pendientes con los maestros y los trabajadores de la educación, a las necesidades de equipamiento, de conectividad, y a la mejora de los contenidos, lo cual también supone una inversión. ¿Cómo vamos a levantar la calidad de nuestros contenidos? ¿Cómo se hace eso, profesor Ocaña? O sea, ¿cómo salimos de este hueco en el que estamos? Uno de los temas por el cual tenemos que empezar es dotándole de mayor presupuesto para el sector educación, para ir cerrando algunas brechas pendientes. Obviamente no van a ser en pocos años, tiene que ser a mediano y a largo plazo. Sin embargo, ese mensaje tenemos que empezar a entregarlo. Por ejemplo, con respecto al presupuesto del 2021, el presupuesto del 2022 solamente es superior en 2.600 millones de soles más. Esa cantidad de inversión no es suficiente para atender una serie de demandas. Y es más, una buena parte se va básicamente a otros temas de equipamiento, incremento de salarios, y es poco el porcentaje que está orientado a infraestructura. Por eso es algo importante y la necesidad de la coherencia de invertir mayor presupuesto en educación, elevando el porcentaje del PBI para educación, que significa también, en buena cuenta, mayor recaudación, renegociación de los grandes contratos que tiene el Estado con las empresas privadas, con las empresas estratégicas, lo que sí lo que manifestó el presidente de la República en época electoral, y que sin embargo hoy como que se está relajando. El otro tema es la necesidad de priorización de algunas acciones. Es cierto, los docentes tienen deudas pendientes y el Estado tiene que honrar sus deudas, y ese honrar sus deudas tiene que ver también con asumir en su oportunidad. En el Congreso de la República hay debates pendientes al respecto,
con la finalidad de reconocer esos derechos, pero muchas de ellas tienen que ver con recaudación, muchas tienen que ver con la decisión política del gobierno para invertir en educación, pero por otro lado también es la necesidad de cumplir con los compromisos, y esos compromisos electorales han sido, por ejemplo, un salario mínimo para el docente de una unidad impositiva tributaria, y con el incremento de sueldos de 100 soles en marzo del 2022 y 100 en noviembre de ese mismo año, lamentablemente estamos bastante lejos de cumplir con ese compromiso. Y entonces allí necesitamos ser más coherentes con la propuesta, con el planteamiento, y además también hay fondos en la caja fiscal que podría invertirse en mejores condiciones. Y por eso reiteraba al inicio de que si nosotros no hacemos inversión, si nosotros no apostamos por invertir más en educación, lamentablemente vamos a volver a las mismas escuelas que se diagnosticaron en el año 2019, claro, en la etapa de la prepandemia. ¿De qué nos vale tener ya, porque más diagnóstico no se puede hacer, profesor Ocaña? Está clara cuál es la situación. El problema es cuál es el plan para enfrentar esta situación, en cuántos años se va a realizar, de dónde van a salir los recursos, cuáles son las prioridades, por dónde vamos a empezar. O sea, yo sinceramente hasta ahora no termino de tener claro este tema. Igual que la discusión sobre la evaluación, que yo creo que ha estado completamente perturbada desde los días de la huelga. Es decir, ¿cuál es la discusión finalmente? Yo escuché al profesor Cadillo, porque se dijeron muchas cosas incluso falsas sobre la posición del profesor Cadillo, que quería bajar los estándares. No, sobre lo que hacía insistencia el profesor Cadillo es que no nos olvidemos que estamos hablando de maestros. Es decir, y a la hora de evaluar a una persona que su función principal es la de ser maestro, esa tiene que ser nuestra prioridad. O sea, que toda la evaluación tiene que ser dirigida a llegar a la conclusión de si está calificado o no para el ejercicio del magisterio, que es de lo que se trata, no de si tiene cultura o si tiene habilidades, ¿no? Sino si es un buen maestro o no, finalmente, ¿no? Así es, efectivamente de eso se trata. Nosotros hemos planteado en reiteradas oportunidades que estamos de acuerdo con una evaluación que permita diagnosticar las condiciones y la real situación de los docentes del país y a partir de ellas generar todo un plan de capacitación y actualización docente. Y en la actualidad las necesidades se han multiplicado. Imagínate, la educación virtual que no estuvo prevista el 2020, hemos tenido que ejercerla, los docentes se han reinventado, han tenido que desarrollar sus propias habilidades, habilitarse en materiales, de recursos tecnológicos, invertir en muchos fondos, pero más allá de eso, lo que necesitamos es que justamente cuando se hagan procesos de evaluación tenemos que identificar cuáles son las fortalezas pedagógicas, académicas, de uso de metodología y conocimiento de los diseños curriculares que uno implementa en la escuela y cuáles son las condiciones que desde el Estado le facilita para ese docente. Es decir, se supone que el objeto de las evaluaciones es establecer cuáles son las debilidades, ¿no es cierto? Y las virtudes y trabajar sobre ellas. Ahora, pero debería ser un compromiso del Estado el ayudar al maestro a calificarse, a mejorar sus condiciones, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo al maestro de la escuela pública, ¿no? La pregunta es cuánto de esto se ha cumplido, ¿no? Efectivamente, el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de diseñar, evaluar y promover actividades permanentes de actualización, capacitación y desarrollo profesional de los docentes a través de diferentes programas en alianza con universidades, con programas propios, en alianza con otras entidades. Por ejemplo, durante este periodo se implementó en Perú Educa para desarrollar programas de capacitación y actualización. Sin embargo, en un periodo donde los docentes también estaban muy saturados atendiendo a los alumnos en educación a distancia. Pero por otro lado, necesitamos también hacer grandes reformas en lo que es la formación inicial del docente. Si tú no garantizas una muy buena formación inicial del docente, lamentablemente las situaciones más adelante se irán empeorando. Por eso es importante que desde el Ministerio de Educación no solamente nos preocupemos por algunos aspectos como el cumplimiento de labores, de las jornadas, del desarrollo curricular, sino garantizar una capacitación y actualización permanente para ese docente. Pero también tenemos que valorar las alianzas que se debe generar y crear con otras organizaciones nacionales e internacionales. Y allí están, por ejemplo, los académicos, está el FONDEPA, y está, por ejemplo, el Consejo Nacional de Educación, la de rama magisterial, el mismo Colegio de Profesores del Perú. Te comento, Nicolás, nosotros desde el Colegio de Profesores del Perú hemos presentado un proyecto de conectividad y educación digital
y dentro de uno de los planteamientos fundamentales es garantizar conectividad y educación digital al 100% de la población para el año 2024. Pero ¿quién debe implementarla? Es el gobierno, el Ministerio de Educación. Hemos presentado dicho proyecto al presidente de la República, al Congreso de la República, al Ministerio de Educación. Sin embargo, el presidente hace días atrás nos ha respondido indicándonos que debemos de presentarnos al Ministerio de Educación, que es la que tiene que escucharnos. Pero sin embargo, vemos por las noticias que el presidente se reúne con su sector político, pero con el colegio profesional, ni una cita, ni una llamada, ni siquiera una apertura para poder ir a explicarlo. Por eso hemos emitido sendos comunicados en estos días. Estamos pidiendo al ministro Carlos Gallardo a fin de que nos agende una reunión para nosotros en nuestra condición de colegio profesional de los educadores del Perú, expliquemos al Ministerio de Educación nuestras propuestas en este ramo, que incluye capacitación, actualización, contenidos curriculares y además también incluye todo un proceso de integración, descentralización que llegue desde la más alta estructura del Estado hasta las provincias y los distritos, pero valorando, permítame decirte, Nicolás, las capacidades y habilidades profesionales, las buenas prácticas de los docentes de las regiones y de las provincias, que sí los hay, pero no esperar solamente que las grandes decisiones se hagan desde el Ministerio de Educación y menos aún sin conocimiento pleno de nuestra realidad, que es diverso, es realmente compleja. O sea, de las primeras cosas que tendría que haber hecho el ministro de Educación al instalarse es convocar a los representantes de los maestros, ¿no? Al colegio de profesores, al SUTEP, al propio FENATE, si es un sindicato inscrito y registrado, o sea, tiene absoluto derecho también a ser parte, ¿no es cierto? Porque ¿cómo diablos vas a realizar la revolución que necesitamos en la educación pública en el Perú si no estás comprometido y en estrecho vínculo permanente, no una reunión eventual? Tiene que haber puentes permanentes de comunicación con los que tienen que realizar la transformación de nuestra educación, que son los maestros, ¿no? Efectivamente, lo que hoy necesitamos es diálogo, es comunicación, vinculación y toma de decisiones en base a grandes proyectos. Uno de los ejes que hoy nos puede juntar es el proyecto educativo nacional aprobado ya el año 2019 y elaborado por el Consejo Nacional de Educación, que es un proyecto al 2036, que uno de los ejes es, por ejemplo, fortalecer la escuela, promover aprendizajes relevantes, promover lo que es la ciudadanía plena, es la necesidad de fortalecer la participación democrática de la ciudadanía, de la población. Y dentro de la propuesta que nosotros hemos hecho, incluye, por ejemplo, lo que es la alfabetización digital. Un país con una conectividad del 28% de la población urbanas, con 5% en las zonas rurales, imagínate hacia dónde vamos. Y por eso el reto es inmenso y nosotros quisiéramos que más allá el presidente promueva y fortalezca su organización político-sindical, lo que debe promover hoy es la necesidad de la vinculación de los actores educativos en pos de construir una propuesta educativa y comprometida a todos los sectores para que al final de su gobierno realmente digamos que estos 5 años no han sido años perdidos, al contrario, han sido años de diálogo, de intercambio de opiniones, de ideas y de compromisos a largo plazo. Yo creo que eso sería lo más importante, más allá de las anécdotas de las procedencias políticas partidarias de una autoridad. Realmente es un mensaje de sí. Eli, le agradezco mucho por esta comunicación y ojalá que su invocación sea escuchada. Muchas gracias por atendernos. Eli Ocaña, decano nacional del Colegio de Profesores del Perú, ha estado con nosotros.